se denomina volviendo a las sendas antiguas. En este pasaje pues es una evidencia clara del carácter de Dios y de su justicia, la cual pues nunca va a cambiar, ni ha cambiado por los siglos de los siglos. La justicia de Dios siempre es la misma. Y aquí podemos ver claramente en estos versículos la gracia y la misericordia del Señor, que aún en medio de su juicio hace un llamado al pueblo, hace un llamado a esa nación a buscarlo nuevamente, a que regrese a esas sendas antiguas, porque ellos se habían desviado tras los dioses, se habían involucrado, habían caído en la prostitución espiritual. Y por eso levanta el profeta Jeremías a hablar a esta nación, a hablar al pueblo de Israel, porque desafortunadamente se les había olvidado todas las instrucciones que Dios les había hecho, todos los mandatos, la ley que Dios había estipulado que ellos siguieran, pero ellos no hicieron caso. Ellos preferían agradar o preferían escuchar profetas que agradaran a su oído, que les dijeran cosas bonitas, mas no que les advirtieran del juicio al que iban a ser sometidos si no oían atentamente la exhortación de parte de Dios. Acá Israel estaba cayendo en una necedad y en una obstinación a causa del pecado. Ellos seguían haciendo las cosas a su manera, en sus fuerzas, cayendo en esa idolatría exacerbada, sin tener el temor de Dios y creyendo que estaban haciendo lo correcto, que estaban bien delante de Dios, pero literalmente Dios viene a decir: para tus caminos y mira qué es lo que estás haciendo. Pero no, el profeta les advierte, les dice de su error, de su equivocación, pero ellos dicen: no andaremos en esos caminos. Lo primero que hoy el Señor quiere hacernos ver a cada uno de nosotros, de acuerdo a esta enseñanza que está muy clara en este corto versículo, lo primero que debemos de hacer nosotros y no caer en el error que cayó Israel es parar en el camino que estoy caminando. Cuando habla aquí la Escritura de parar en tu camino, es un llamado a detenernos. ¿Para qué? Para que reflexionemos. ¿Será que de verdad estoy caminando como Dios quiere que yo camine? ¿Será que analizar si en realidad mi proceder es el correcto? Entender que hay caminos que aparentemente parecen correctos. Hay caminos que tú dices: pero yo no le estoy haciendo mal a nadie, pero tampoco estás agradando a Dios. Recuerda que la Escritura nos dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Es decir, si tú sabes que leer la Escritura es bien, es bueno, si tú sabes que orar es bueno, que congregarte es bueno, pero hay personas que no lo hacen, eso es pecado para ellos. A veces la gente piensa que pecado solamente es matar, robar, hacer daño a alguien, pero se nos olvida que también Dios nos motiva, nos exhorta a que le busquemos, a que le conozcamos, a que aprendamos de Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la cita que Él prepara semana a semana para que tú le busques y para que tú alimentes tu fe juntamente con tus hermanos en Cristo. Y si no lo hacemos, estamos caminando por una senda que nos lleva a un enfriamiento, a una muerte espiritual. Como el mensaje que puso mi esposo ayer en el devocional, en el grupo de la iglesia. Lamentablemente, las personas, sin darse cuenta, al permitir todas esas acciones, llega a esa muerte. Y cuando ya está en ese punto, es demasiado tarde. Hoy Dios necesita que tú entiendas que debes parar para que tú te autoevalúes, te autoexamines y te digas a ti mismo: en realidad estoy pareciéndome más a Cristo, estoy reflejando más el amor de Cristo, o me estoy amoldando, acomodando a esta sociedad. ¿O será que en realidad estamos permitiendo
que el mundo nos absorba, que el mundo permee nuestros pensamientos y nos haga tener conductas incorrectas. Eso es un llamado también para que veamos, ¿será que este caminar me lleva al rumbo de una eternidad o me lleva a un rumbo de perdición? Yo creo que debemos ser reiterativos con esto que Dios habla en nuestras vidas, y a veces la iglesia no puede caer en el error de cansarse de escuchar siempre el mismo cuento, porque si no nos cansaríamos también de lo que dice la Escritura. Pero recuerden la visitación que tuvo mi esposo cuando conoció al Señor por primera vez, que fue ese llamado que Dios le hizo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Detente, porque el camino que tú estás transitando no es el camino que Dios había diseñado para él. Y por eso le dice, ¿qué estás haciendo? Hoy tú tienes que entender qué estoy haciendo con mi vida. En realidad ese es el camino que Dios quiere para mí. ¿Estamos caminando de verdad en el camino con el Señor, o estamos caminando en el camino de la tristeza, en el camino de desesperarnos por todo, de alterarnos, de enfurecernos, de ver todo el panorama oscuro, o estamos caminando en realidad en el camino que Jesús quiere que caminemos? Recuerden que la Escritura es muy clara y dice que es el camino. Él nos trazó ya ese camino. ¿Estás tú por ese camino? ¿O de pronto estás pretendiendo caminar con Él, pero caminando al lado oscuro, al lado que te lleva a la perdición? Hoy tienes que darte cuenta si tu vida en realidad está teniendo un propósito eterno, si tú en realidad tienes asegurada ese caminar con el Señor, entendiendo que tienes ese destino con Él. Si tu vida está vacía, si tu vida está todavía desorientada, es porque aún de pronto no estás caminando con Él. De pronto estás permitiendo que el enemigo te abrace y te saque del camino sin que tú lo disciernas, sin que tú sepas que es el adversario que está trazando una nueva ruta para ti. Hoy el Señor quiere que aprendamos por qué es necesario que nos detengamos, porque si no hacemos esta autoevaluación, si en realidad nosotros no nos paramos para analizar, podemos estar cayendo en un precipicio en el que de pronto ya no va a haber esperanza. ¿Por qué ponen en las carreteras esos reductores de velocidad para los vehículos? ¿Por qué cree que los ponen? Para evitarles de algún peligro. Por ejemplo, aquí en San Gil, cuando uno va a llegar a San Gil, hay varios ya reductores de velocidad. A veces se forman muchos trancones y a veces la gente se altera porque se desesperan, porque se hace gran cantidad de vehículos ahí, porque dicen, ay, pero es que estos reductores de velocidad, ¿para qué? Pues tú y yo sabemos cuántos accidentes han habido de mulas que se quedan sin frenos y ocasionan terribles accidentes, muertes, tragedias que obviamente lamentamos. Para eso son los reductores de velocidad, para que el conductor que viene a gran velocidad se detenga, haga una pausa, porque hay un peligro que le está advirtiendo, que hay un bache, que hay un pedazo de carretera que se ha desbancado. Nosotros estuvimos hace unos días en Barranca y sí, íbamos por un trayecto donde la carretera tiene varios hundimientos, y cuando mi esposo no conocía muy bien la carretera, cuando es que le tocaba frenar inmediatamente porque había los reductores y a veces pasábamos así como tan rápido y el carro se puede afectar, podemos ocasionar un accidente si no frenamos rápidamente. Hoy el Señor está colocando esos baches, está colocando esos reductores de velocidad para que de pronto tú, si estás de pronto a mucha velocidad haciendo lo incorrecto, que hoy te examines. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando en tus fuerzas, en tu propia sabiduría? ¿Estás caminando haciendo
tu propia voluntad o la del Señor? ¿Estás caminando para agradar a quién? ¿Agradarte a ti mismo, agradando a las personas o agradando al Señor? Ese es el camino que Dios quiere que tú entiendas y analices, porque de pronto ese camino incorrecto te va a llevar a una perdición, a apartarte del Señor o incluso a llegar a negar de Dios porque Dios no te responde, porque Dios no cumple tus deseos o porque no ves a Dios actuar. Y si no lo ves, si no te respondes, porque de pronto tú estás lejos de Él. Lo segundo que Dios dice, y mirad. O sea, hay que parar para mirar. Cuando nosotros nos detenemos es para revisar con atención cuál está siendo mi proceder y mi actuar. ¿Cómo me estoy comportando yo delante del Señor? ¿Cómo están siendo mis actitudes delante de Dios? ¿Será que en verdad estoy siendo testimonio? ¿Será que en realidad estoy reflejando, siendo luz a las naciones, a los que me rodean? ¿Será que mi proceder sí refleja que hay madurez en Cristo, que hay un verdadero arrepentimiento, que hay un cambio en mí? ¿Será que mi actuar refleja la persona que Dios quiere que yo sea? ¿O por el contrario, estamos comportándonos como mujeres necias, como mujeres obstinadas o como hombres y que no tienen en realidad el carácter de Cristo? Hoy es un día como cuando algo nos empieza a doler y nosotras las mujeres somos más dadas a visitar al médico. Si algo nos duele, ya queremos nosotros ir al médico porque necesitamos que nos diga qué es. Y es como si hoy el Señor viniera y te dijera, hoy te voy a hacer un chequeo, hoy voy a hacerte exámenes de todo. A las personas que cumplen los 50 les hacen exámenes de todo, de rutina, para empezar a controlar si de pronto tiene colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, para empezar a controlar sus niveles de cada una de estas enfermedades y no llegar a una vejez de pronto de padecimientos. Hoy el Señor está haciendo ese análisis. Quiere que tú dejes que como médico empiece a autoexaminarte. Pero es el corazoncito el que va a empezar a tocar, para que tú entiendas que si hay algo malo en ti, tú mismo digas de verdad, mi actuar no es el correcto. A veces me comporto de una manera que me asombro, o mis pensamientos no están coordinados con lo que Dios establece. Si el hijo pródigo no se hubiese detenido, no hubiese parado en ese camino de mendicidad que él traía y no hubiese mirado su condición, porque llegó y dijo, ¿yo qué estoy haciendo acá? En la casa de mi papá, los siervos comen mejor que yo. Yo como que voy a pedir empleo a mi papá, yo sé que fallé, me equivoqué. Él se hizo un autoexamen y se dio cuenta de su error, su pecado, su equivocación. Y es ahí donde él, si no toma la determinación de hacer un alto en su camino, él no hubiese podido encontrar que nuevamente fue restituido. Todo lo que el enemigo quiso quitarle fue nuevamente restituido. Quitarle obviamente por su mal obrar, no porque su papá no hubiera querido bendecirle, al contrario, derrochó esa bendición que el papá le dio. Pero ahí vemos cómo todo fue restituido para él. Si él no hubiese hecho un alto en su camino, se hubiese perdido ese caminar de hallar redención para él en todas las áreas. Si Zaqueo, el cobrador de impuestos, no hubiese hecho un alto en su ajetreado trabajo y oyó que Jesús pasaba por ahí y él se subió a ese árbol sicómoro, si él no hubiese caminado por donde pasó Jesús, se hubiese perdido de hallar el perdón y encontrar un alivio para su alma afligida, porque tenía plata, tenía todo, pero no era feliz. Si la mujer samaritana
no hubiesen ido en ese momento donde se encontró con el Señor Jesús, en ese camino donde estaba el Señor Jesús, se hubiese perdido de haber podido beber las aguas vivas. Ella encontró ese caminar y ella se detuvo. Si hubiese sido grosera o hubiese rechazado la conversación con el Señor Jesús, no hubiese podido beber de las aguas vivas. Si Judas hubiese entendido el camino, hubiese parado y se hubiese preguntado, en realidad Jesús es mi Dios, Jesús me ama por lo que soy, él hubiese podido caminar por el camino de la gracia, pero no, él siguió, no paró, no se detuvo y caminó, fue por el camino del suicidio. Iglesia, no nos engañemos, mira cuál está haciendo tu proceder y tu actuar y reflexiona hoy, porque estamos a tiempo. Dios ha venido a advertirnos, a enseñarnos, porque así como el pueblo de Israel podemos estar cayendo nosotros en un error y en una equivocación. Y dice la Escritura, para, mira y preguntar. Entonces cuando la persona reconoce en realidad que se ha perdido de ese camino que Dios marcó, cuando nosotros reconocemos de verdad, yo como que estoy caminando incorrectamente, de verdad estoy haciendo las cosas mal, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estoy desviando? ¿Por qué si tú ya trazaste una ruta, yo por qué no estoy obedeciendo? Nosotros debemos de verdad consultar al Señor, pero con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que el Señor no rechaza el corazón contrito y humillado, pero cuando la persona se pregunta a sí misma y dice, en verdad yo me equivoqué, en verdad yo estoy actuando incorrectamente, yo estoy permitiendo estos pensamientos, estoy permitiendo que estas personas de verdad como que hablen a mi corazón y me hagan ver las cosas incorrectamente. Dice la Escritura que el Señor es fiel para ayudarnos a cambiar ese rumbo. Y qué mejor que la palabra, cuando la Escritura dice en el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi caminar. Si nuestro caminar está lleno de oscuridad, qué mejor que la palabra que te aconseja. Muchas personas podrán aconsejarte, y sí, de pronto te van a aconsejar algunos de una forma correcta, pero no todos. No todos te van a aconsejar de una forma correcta. Yo escuché a una persona que tristemente tenía problemas con uno de sus hijos. ¿Y a quién acude hoy la sociedad cuando tiene problemas con sus hijos en cuanto a la identidad? En cuanto a su identidad de verse como persona. Al psicólogo, corren al psicólogo. ¿Y qué le dijo el psicólogo? El psicólogo le dijo, pues si ella quiere ser niño, déjalo que sea niño. Mira el error que cometemos. Nosotros no podemos permitir que la identidad se la dé una persona. La identidad no la da el Señor. Y el consejo mejor sabio, consejo más sabio, consejo correcto que tú y yo podamos recibir está en la palabra, está en la Escritura. No digo con esto que sea malo ir a un psicólogo. Es bueno ir a un psicólogo cuando en realidad de pronto necesitamos un proceso de terapia, pero en ciertos casos hay que saber buscar un psicólogo, porque no todos tienen el temor de Dios para aconsejar. Entonces, aunque tú puedas encontrar personas que te aconsejen, qué mejor que sea Dios quien te diga a ti lo que tú debes de hacer. ¿Qué mejor que Dios que te diseñó ya un camino, te enseña a ti por dónde debes de caminar? ¿Qué mejor que Dios que sabe tu destino y tu futuro? Y a través de la palabra tú lo vas a encontrar. Directamente Él te va a direccionar. Y por eso la motivación, por eso siempre se te indica la importancia de que tú debes escudriñar en las Escrituras. Tú debes de leer la palabra, meditar en ella. Busca la palabra de Dios como buscas el alimento, como si te estuvieras quedando sin aire. Tienes que buscar ese pan que sacia, ese pan de vida está en la palabra de Dios. Y si tú no sabes cómo educar a tus hijos, si tú no sabes qué decisión tomar, la Biblia dice que el libro de Proverbios
En el libro de Proverbios tú vas a hallar sabiduría. Lee Proverbios. Empieza a analizar el libro de Proverbios. Es muy claro. La escritura es muy sencilla para que tú comprendas qué debes hacer, cómo debes actuar, cómo debes de responder, cómo debes criar a tus hijos, cómo debes comportarte tú como mujer, como hombre, en tu casa, en tu trabajo. Todo está ahí en el libro de Proverbios para que tú puedas hallar sabiduría. La Biblia dice que Él la da, que si tú estás escaso de sabiduría, Él la da, dice sin reproche. Él va a dar, la inteligencia viene de Él, el conocimiento viene de Él. Si estás escaso, tienes que ir a la palabra. No puedes esperar que por arte de magia el Señor un día sople y ya. Más algo. Tienes que ir a la palabra, conocer lo que dice ahí está escrito. Y cuando en la medida que tú meditas en ella, el Señor poco a poco te va guiando y te va orientando y vas adquiriendo más sensatez en tu forma de actuar. Y el Señor dice, bueno, pregúntate. Cuando dice pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Porque a veces decimos, Señor, de verdad que no sé qué hacer en esta situación, no sé cómo comportarme, no sé cómo responder, no sé cómo orar, no sé cómo. Entonces la respuesta está siempre, todo está en la Escritura. Es donde vamos a encontrar el buen camino. La invitación de Dios es a que todos vayamos y meditemos en las enseñanzas que Él ya dejó escritas, que Él ya diseñó para cada uno de nosotros, que no es difícil la carga de Él. Desde el huerto del Edén estuvo muy claro que le dijo al hombre y a la mujer, no tomes de ese árbol. Era sencillo. Qué difícil era no tomar el fruto de ese árbol. Fácil. Pero la codicia en el corazón, pero el querer más, porque nos llevó al hombre a la desobediencia y obviamente la seducción del enemigo a Eva. El camino que Dios quiere que tú camines, esa senda antigua, es el camino a la obediencia. Si tú lees Deuteronomio 30, si tú tienes ahí tu Biblia, busca Deuteronomio 30, versículo 16. Y si tú lo puedes subrayar, subraya. Y si tú te lo quisieras memorizar, por favor memorízalo. Y si tú quieres transcribirlo, transcríbelo y ponlo donde tú lo veas todos los días. Dice la Escritura, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que tú vivas y para que tú seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Porque a veces la vida no es adorna como una vida de sufrimiento, o porque a veces no vemos como que la fructificación, la multiplicación, porque nosotros no estamos caminando en el camino de la obediencia, porque nosotros estamos trazando un mandamiento nuestro, a mi manera, como yo pienso, como yo creo, pero no como Dios lo diseñó. Y aquí en adelante, que ese camino que Dios quiere que tú camines te va a llevar a una vida eterna, te va a llevar a tener una vida, de verdad, una vida alegre, una vida de satisfacciones, porque tú estás obedeciéndole a Él. ¿Y quién es el que da el poder? ¿Y quién es el que da el favor para que tú disfrutes de la vida? Es Él. No es tu dinero, es Él. No son tus capacidades, son las fuerzas que vienen de Él que te da a ti la fuerza. Las sendas antiguas representan de verdad la verdadera fe, representa una vida de adoración, de entrega, representa una vida de obediencia, una vida de verdad, una ética, de una vida irreprensible. Cuando tú transitas por las sendas antiguas, es querer caminar de acuerdo a los parámetros que Dios estableció. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios trazó los 10 mandamientos. No necesitas más. No necesitas más. Solo el más grande mandamiento,
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a los demás como a ti mismo. Y sabes que el único camino que te lleva a ti a la reconciliación con Dios es a través de Jesucristo. Jesús mismo nos dice: yo soy el camino. Yo soy el camino que te va a llevar al Padre. Yo soy el camino para una eternidad. Yo soy el camino. Sí, Jesús. Síguelo a Él y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a empezar a disiparse. Se va a disipar de tu vida la inseguridad. Se va a alejar de tu vida la aflicción. Se va a quitar de tu camino la angustia, la desolación. Camina con Él. Que si tú caminas con Él, Él va a pelear por ti. Porque el mismo Señor lo advierte en su palabra, no soy yo. Porque el Señor dice que paremos, que miremos, que nos preguntemos cuál sea el buen camino. Porque dice la Escritura, porque tú vas a hallar descanso para vuestra alma. Ahí está escrito. Y aquí todos somos conscientes que de verdad hay caminos que traen tanta aflicción. Cuando yo no conocía al Señor, yo estaba transitando por el camino, preparándome para una separación. Yo decía, si mi esposo sigue con esa actitud, porque yo miraba el error de él, no el mío, ¿no? Decía, si él sigue con esa actitud, yo voy a estudiar, me voy a preparar, el día de mañana que él me deje o yo lo deje, yo al menos no lo voy a necesitar. Ese era mi caminar, en mis propias fuerzas y en mi propia sabiduría, porque eso es lo que yo veía en la sociedad. De pronto tu caminar te está llevando a aflicción por eso, porque estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría. Y la Biblia dice que la mujer sabia edifica. Que la mujer sabia edifica. Y yo no tenía sabiduría y me estaba llevando a un caminar de verdad de mucho dolor y mucha aflicción, porque continuamente discutíamos con mi esposo. Por todo discutir. Era una cantaleta continua, era una bolera y a la misma cantaleta. ¿Qué ganas tenía él de quedarse en casa? Ninguna. Al contrario, con mi forma necia de ser, de actuar, de mi caminar, lo estaba alejando de mí y lo estaba alejando de la casa. Hasta el punto que ya rebosó la copa una cantareta que él ya también en su caminar incorrecto, porque también y yo los dos caminando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias creencias, digo, nos vamos a separar. Y ya ahí sí, cuando llegó la palabra por la cual me estaba preparando yo para que llegara ese día, cuando llegó ese día no estaba listo y empecé a llorar y a decir, Señor, ¿por qué pasa esto? Gracias a la misericordia de Dios permitió la enfermedad de un familiar. No, Dios no permite. Desafortunadamente por los descuidos de salud de un familiar se enfermó. Dios permitió que una persona llegara a la vida de mi mamá, le compartiera la palabra, orara por ella, porque ese familiar estaba enfermo, y así empezó a llegar la palabra a nuestras vidas. Abrimos nuestra casa la de mi mamá para que se hiciera una reunión, y así empezamos todos a conocer la Escritura, a conocer la verdad, y empezamos a caminar como Dios quería que camináramos. Que si fue fácil, no fue nada fácil. En un comienzo fue muy difícil, porque fue dejar a un lado mis propios razonamientos, que yo quería hacer las cosas como veía en la sociedad. El que me la hace me la paga, ¿sí? No me voy a dejar de nadie, yo no necesito de nadie. Y empezar a dejar esos argumentos, ese proceder incorrecto, empezar a caminar como Dios quiere que caminemos. Cuando nos dice, si te dan en una mejilla, pon la otra, decía, no es posible, Señor, otra vez, más de lo que me ha tocado poner la otra mejilla, ¿por qué tener que seguir poniendo la otra
Porque primero yo agredía, yo ofendía, lastimaba y luego esperaba así que me trataran bien, ¿no? Entonces cuando Dios empieza a cambiarme a mí, empieza a mostrarme ese camino, que es un camino en el que como nunca lo había entendido, no lo conocía, ya después que empecé a obedecer fue más fácil para mí. Porque Dios me dice, me decía en ese tiempo, yo te voy a ayudar, no estás sola, yo te voy a guiar, yo estoy contigo, yo te amo a ti, yo voy a pelear por ti. Y así fue que empecé yo a declarar, a confesar, a cobrar ánimo en mi corazón y en mi espíritu para no desfallecer. Y le doy las gracias a Dios que hasta el día de hoy no ha sido pronto difícil, caminar con Cristo no ha sido difícil, porque fue ya una determinación en mi corazón donde decidí, Señor, de aquí en adelante quiero caminar contigo porque vi tu poder, vi tu respuesta y la seguiré viendo. Que sí, hemos tenido inconvenientes, muchos. Que sí, que ha sido como una carrera con obstáculos, sí, casi todos los días hay obstáculos a los cuales tenemos que levantarnos, remontarnos como las águilas. Cuando dice la Escritura, a veces no tenemos fuerzas, sí, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé nuevas fuerzas, pero ahí vamos, de la mano del Señor. Iglesia, si tú te detienes y si tú le pides a Dios dirección, ten la seguridad que vas a hallar descanso. En mi alma yo encontré el descanso que necesitaba. De verdad encontré la paz, la felicidad. Y que si mi esposo me ha hecho enojar, de ahí en adelante, y yo a él también, porque somos seres humanos. Yo creo que más yo a él que él a mí. Porque somos seres humanos, sí, pero ahí vamos. Yo veo ahora sí la felicidad, porque la felicidad no me la da él. La felicidad no me la da el lugar donde vivo. La felicidad me la da el saber que tengo a mi Dios conmigo, que tengo un Dios que me ama, que me escucha, que siempre está a mi lado, que me acompaña donde quiera que yo vaya, que me mira. Yo creo que me mirará así como cuando yo la embarro, cuando digo algo imprudente, o inclusive se me salió decir a mí una palabra que hacía, ay Dios, a mí me la decía. Cuando una persona estaba pensando, quién sabe qué, y se me salió esa palabra, obviamente no la voy a decir, que hasta mi hijo me dijo, mamá, esa palabra, ¿dónde la sacó? Pues no es una grosería, pero sí es una palabra como, digámoslo, como la que usaban los abuelos anteriormente. Y yo pienso que el Señor hará también esa cara, esa palabra, mira, eso me da como palabra, o esa actitud, hijita, ¿de dónde salió esa actitud? Como que se iba saliendo de la ropa, ¿no? Yo creo que el Señor se reirá de nosotros cuando de verdad, como que en ese camino el enemigo pone una piedra grande y no nos damos cuenta para hacernos caer, pero ahí está el Señor fiel con su amor y con su misericordia para extender su mano y decirnos, tranquilo, te caíste. Él nos extiende la mano. Y no para darnos como nosotros le dábamos a los hijos antes, ¿cierto? Cuando se caían. ¿Qué nos hacían los papás cuando nos caíamos? Nos daban más duro para que aprenda. No le dije que no se subiera ese palo, venga para que aprenda. Pero no lo sobaban a uno. Dios no es así. Dios nos da la mano, dice la Biblia, nos toma de la mano, nos levanta y nos impulsa a seguir adelante. Es decir, nos dice, ay, te raspaste, no pasa nada. Sana que sana, no se echa ahí mamitas, sola que sana, sigue adelante, tú puedes, yo voy contigo. ¿Te dolió? Ay, sana que sana otra vez, tranquilo, no te va a pasar nada, eso va a pasar. Camina otros 100 metros y te va a pasar algo. Te pone la mano, te consuela, te alivia, te abraza. ¿No has sentido alguna vez el abrazo de Dios? Yo lo siento todos los días, el abrazo de Dios con su bondad, porque puedo respirar. Cuando tú te levantas
puedes abrir tus ojos y puedes respirar. Eso es un abrazo que Dios te está dando y diciéndote, buenos días, hijito. Te he preparado un día maravilloso para ti, con muchos retos, pero aquí estoy contigo. Ese es el abrazo de Dios. Tú vas a hallar descanso, iglesia, si tú vuelves a esas sendas antiguas. Si a punto hay una mala actitud, un mal proceder, hoy tenemos que cambiar, hoy tenemos que darle la espalda al pecado, hoy tenemos que decir, Señor, de verdad, yo en esta área estoy caminando solo. De pronto tú en un área sí quieres caminar con Él, pero en otras no. Dile, Señor, yo quiero caminar todas las áreas de mi vida contigo, de la mano tuya, porque tú vas a hallar descanso para tu alma. Mire, el descanso para tu alma es la parte que piensa, que siente, que desea y que tiene voluntad. Eso incluye un reposo emocional. No quieres descansar ya de tanta preocupación, de tanta aflicción, de tanta pensadera, de no saber cómo solucionar. Dios te quiere dar a ti esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que solo viene de Él. Y lo vas a hallar porque Él es fiel. Él va a responder a esa necesidad. Entonces, ya para terminar, quiero que tú reflexiones en esta noche y le digas, Señor, de verdad que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas como Él quisiera, pero si somos honestos, hay cosas que sí nos estamos equivocando, estamos fallando y tenemos que decirle al Señor que nos perdone, que nos ayude hoy a volver a caminar por esa senda que Él trazó ya para nosotros. Caminar en ese camino de obediencia, fieles a Él, porque el día y la hora nadie la sabe, porque tú no sabes cuándo vas a partir de este mundo. Pero lo que sí es cierto es que ya está cerca el día en el que el Señor va a venir nuevamente por su pueblo. ¿Estás preparado? ¿Estás en ese camino con Él? No sea que te sorprenda a ti ese día caminando por el camino incorrecto. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú has venido a advertirnos, Señor, si estamos caminando por un camino incorrecto. Señor, somos conscientes que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas. Queremos hacer las cosas, Señor, sin entender el destino que nos espera. Por eso hoy, Señor, hacemos un alto en nuestro camino. Hoy queremos obedecer a esta enseñanza. Queremos, Señor, entender que sí, hemos fallado, nos hemos equivocado y de pronto, Señor, sin darnos cuenta, nos estamos desviando de ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque cuando sabemos y somos conscientes que debemos hacer lo correcto, no lo hacemos, Señor. Nos obstinamos, nos encaprichamos y caemos en el torpe error de desobedecer. Dile, Señor, no quiero ser como el pueblo de Israel. No quiero desobedecerte a ti. Como ellos contestaron, no queremos contestar hoy. Iglesia, ellos contestaron, no andaremos por ese camino. Que hoy sea el día en el que tú respondas a este llamado. Que hoy tú te determines a decirle, Señor, solo contigo quiero caminar. Solo de la mano tuya quiero caminar. Dile, Señor, no me sueltes. Por favor, si tú ves que me voy a desviar, yo aférrame a ti, Señor, pero no me sueltes. No quiero apartarme de ti. No quiero alejarme de tus caminos, Señor. Porque como oveja de tu prado, a veces soy torpe y a veces, Señor, quiero transitar por un camino que no es el tuyo. Ayúdame, mi Dios, hoy a entender que este es un llamado de atención, que esta es una advertencia que tú vienes a hacerme a mí, Señor, para que yo vuelva nuevamente a retomar el camino que tú ya diseñaste para mí. Dile, Señor, ayúdame a andar por él. Dile, Dios, ayúdame a ordenar mi vida. Ayúdame a entender que tú lo que deseas es mi
quiero conocerlo, quiero saber más de Él, Señor. Quiero que no sea solamente una respuesta más. Quiero que hoy, Señor, determinarme a caminar contigo por esas sendas antiguas, por esas sendas de obediencia, de rectitud, de una vida de fe, de adoración, de entrega a ti, Señor. Dile, yo renuncio a toda rebeldía y desobediencia. Quiero, Señor, seguir siempre tus pisadas. Quiero que te pongas sobre tus pies y tú mismo te hagas una declaración al Señor. Tú mismo tienes que decidir. Yo no puedo decidir por ti. Tú te vas a determinar hoy a qué estás dispuesto a dejar para volver al camino del Señor. Si sientes que te has alejado, si sientes que te has desviado, el Espíritu Santo te está mostrando ahí qué cosas te están apartando de esas sendas, qué actitudes, qué comportamientos incorrectos estás permitiendo y te están apartando del caminar con Dios. Y tú mismo le vas a decir al Señor Jesús que tú quieres caminar con Él, que tú no te quieres perder, que tú no quieres que el enemigo trace otro rumbo para tu vida. Recuerda, la iglesia, porque de tal manera Dios te ama a ti, que envió a Jesús a morir por ti. Que no sea en vano ese sacrificio en esta noche. Puede ser que tú digas, no, yo no estoy haciendo nada malo. Dile, Espíritu Santo, muéstrame cuál es mi error. Muéstrame, Señor, cuál es ese camino